Amigos de Entrevista al Amanecer, hoy tenemos como invitado al dirigente de Primero Justicia, Jesús Armas, quien es presidente de la Fundación Ciudadanía Sin Límites. Vamos a conversar con él a propósito del lanzamiento del proyecto Monitor Ciudad, que se hizo a comienzos de este año, ¿no? En febrero aproximadamente, con el fin de poder establecer, hacerle un seguimiento sobre el tema de las aguas en la ciudad capital, la calidad de agua, el suministro de agua, la cantidad, en fin, ¿cómo ha sido desde el lanzamiento de este proyecto Ciudad, Monitor Ciudad? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Cuál es el balance que podemos obtener? Bueno, Néstor, muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Mira, la verdad nosotros arrancamos este proyecto a principios de este año porque el año pasado acompañamos a los ciudadanos de Caracas en las protestas por la reivindicación del tema del agua. Nos dimos cuenta que era un tema transversal de toda el área metropolitana, que golpeaba a las personas indiferentemente de su clase social, indiferentemente del municipio en donde vivía, porque lo cierto es que hoy los sistemas de bombeo del área metropolitana están dañados y no hay una política clara en términos de poder repararlo, en poder rehabilitar nuestro acueducto metropolitano, ni tampoco en términos de mejorar la calidad del agua. Y hoy vemos como cada vez más ciudadanos se están enfermando por el tema del agua, hoy vemos como cada vez hay más sectores que sufren de escasez, hay sectores que viven, mira, situaciones muy duras, como por ejemplo Altos Elíseos, que tienen más de 2 años sin poder tener una gota a través de las tuberías. Sí, hay que verlo entonces desde dos vertientes. Una, desde lo que es la parte del bombeo, el suministro, la cantidad suficiente de agua, muchos sectores no le llega el agua y eso deriva también en otra problemática sobre la calidad del agua, ¿no? Nos estaba comentando que la tubería al no recibir agua pudiese verse muy vulnerable a ser foco de contaminación, ¿no? Bueno, te cuento rápidamente. Nosotros desde la Fundación Ciudadanía Sin Límites creamos este proyecto que se llama Monitor Ciudad, en el cual dividimos el área metropolitana en 100 sectores. En cada uno de estos sectores tenemos entre 3 y 4 voluntarios que semanalmente nos están dando información, nos están llenando un instrumento para hablar del tema del suministro. Pero paralelamente a este sistema de información geográfico, donde estamos descargando todas estas encuestas, todos estos instrumentos, además hemos hecho unas pruebas de calidad de agua, un estudio de laboratorio físico, químico y bacteriológico para saber qué es lo que está pasando con el sistema TUI el día de hoy en términos de calidad. Y lo cierto es que en lo que dice la Gaceta, lo que dice la ley en términos de calidad de agua en nuestro país es que tiene que haber al menos 0,2% miligramos por litro de cloro en el agua, y lo cierto es que hay mucho menos del 50% de eso en el sistema TUI hoy. Y si además le sumamos a eso que constantemente hay fallas y que las tuberías pueden pasar horas, días sin poder tener agua, bueno, ahí se está generando un caldo de cultivo para que se genere todo un sistema bacteriológico que termine pues por enfermar a los ciudadanos de Caracas. Entonces nosotros estamos muy preocupados y por eso esta semana vamos a lanzar pues más profundamente el estudio que hemos hecho. Así es. Hablando de ese estudio, nos comentabas sobre un focus group que se realizó con el fin de monitorear qué dice la gente, cómo percibe la gente, qué cambios han habido. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, fíjate, hay algo que nos impactó de manera muy profunda a cada uno de los del equipo de Ciudadanía Sin Límites del Monitor Ciudad, y es escuchar una frase de manera repetida en distintos municipios. Y la frase fue: vivimos para obtener agua. Nosotros hemos visto cómo hay personas que tienen que invertir entre 3 y 4 horas diariamente para poder tener agua en sus hogares, para poder limpiar los baños, para poder cocinar. Entonces, muchos de ellos tienen que acarrear agua, muchos de ellos tienen que irse, por ejemplo, los que tienen vehículos, vemos siempre en la Cotamil, lo hemos visto en los Bomberos del Paraíso o en distintos lugares, a casa de un familiar, a buscar agua. Pero hay otros donde tienen que caminar durante kilómetros cargando agua para poderla llevar a sus hogares. Y bueno, los que están mucho más privilegiados, pues comprar alguna cisterna. Y hemos visto incluso como el caraqueño en promedio gasta alrededor de 15.000 bolívares semanales en agua. Es decir, algunos pueden gastar más de $100 en una cisterna, otros pueden ser que no gasten nada porque sean de los pocos beneficiarios de buen servicio, pero en promedio son 15.000 bolívares que, si te pones a ver a 4 semanas en un mes, serían 60.000 bolívares, que es mucho más del sueldo mínimo solamente en agua.
Ustedes con este trabajo están monitoreando los 5 municipios de toda el área metropolitana, ¿no? Sí. Y siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Y te pregunto, Jesús Armas, ¿qué dice la gente de los tanques que el gobierno nacional suministra a las barriadas, a los sectores populares, en fin? Bueno, la verdad es que nosotros ¿No ha resuelto mediante el problema? mediante el Focus Group y mediante el instrumento que pasamos semanalmente, nosotros hemos evaluado cuál es la percepción de la gente con respecto al plan Tanque Azul. Y lo cierto es que esto no es una política pública. Esto simplemente es una campaña de populismo que no está resolviendo el problema de la gente. Porque si hay personas como por ejemplo en el Junquito que tienen más de 2 años sin recibir una gota de agua, ¿para qué les va a servir un tanque? ¿Dónde lo llenan? ¿Entiendes? Lo más importante es poder llevar agua y lo cierto es que nosotros tenemos una infraestructura muy grande dentro de la ciudad. Prácticamente más del 90%, del 95% de los caraqueños tienen tubería en sus hogares, pero el problema es que sencillamente no se ha hecho el mantenimiento adecuado durante los últimos años y las subestaciones de bombeo dentro de Caracas no están funcionando. Tú ves que los lugares más afectados son los que tienen las cotas más altas, Unquito, Liese, partes de José Félix Rivas, Cotiza, porque dependen de estas subestaciones de bombeos en donde no todas las bombas o quizás ninguna bomba está funcionando. Y lo mismo está sucediendo directo en los embalses. Los embalses tienen agua, Camatagua tiene agua, Taguasa tiene agua hoy, pero el problema es que no tienen los sistemas de bombeos capacitados para poder traer esa agua hasta la ciudad. Ahora, ¿ustedes han tenido conversaciones con Hidrocapital? ¿Qué les dicen? Sí, la verdad es que nosotros tuvimos a finales del año pasado y a principios de este año una serie de actividades muy intensas tratando de construir un puente con Hidrocapital, pero además acompañando las protestas de los ciudadanos a este organismo público, a esta empresa pública. Y lo cierto es que Hidrocapital se burla de los ciudadanos. Hidrocapital les dice que es un tema de lluvia y lo cierto es que no tiene nada que ver con la lluvia. Hoy vemos cómo está lloviendo en la ciudad y eso no ha mejorado el servicio, sino al contrario, en muchos lugares se ha empeorado. Entonces, ellos no tienen una voluntad política para resolver el problema, tampoco tienen el dinero hoy. Haría falta una inversión de alrededor del 0,3% del PIB para arrancar la rehabilitación de los acueductos en el país y lo cierto es que no se está invirtiendo y lo poco que se invierte no se está ejecutando de manera eficaz porque hoy hay muchísima impericia dentro de estas empresas públicas y hoy no hay suficiente capital humano. Mira, Hidrocapital en el año 98 tenía 400 cuadrillas, alrededor de 4 personas cada una. Hoy tiene alrededor de 40 cuadrillas y estas cuadrillas ni siquiera tienen un vehículo. ¿Y cómo hace un empleado de Hidrocapital para movilizarse de Taguasa hasta Camatagua si no tiene ni siquiera una camioneta para hacerlo? ¿Qué esperar ya para finalizar esta conversación? ¿Qué esperar para los próximos 6 meses? Bueno, fíjate, de no haber cambio político en nuestro país, de no haber un cambio en la política de estas empresas públicas, en especial de Hidrocapital, que es la que nosotros pues le hacemos seguimiento, vamos a tener una sequía, vamos a convertir a Caracas en un desierto, pero en una sequía no desde el punto de vista natural, sino una sequía causada por la impericia, por la incapacidad de poder gestionar esta empresa pública y vamos a ver muchísimo sufrimiento de los ciudadanos, como lo vemos en el Junquito, como lo vemos en el 5 de julio, como lo vemos en San Isidro, como lo vemos en Cotiza. Bueno, muchísimas gracias Jesús Armas por venir a la entrevista al amanecer. Amigos, era Jesús Armas, estuvimos conversando con él, dirigente de Primero Justicia y presidente de la Fundación Ciudadanía Sin Límites. Solo nos resta pues por desearles a cada uno de ustedes un feliz día.